Iniciando la clase del día de hoy. Para ello, recordarles que dentro de unos minutos, al finalizar nuestra clase, va a haber una pequeña transmisión por Facebook, así que hay que estar atentos a ello. Bien, hay que estar muy atentos a la transmisión que va a ser a partir de las 9:15. Luego seguramente por el grupo de cada uno de ustedes se estará haciendo llegar, si es que no se ha hecho llegar ya. Así que pendientes a ello, ¿bien? Así que una de las cosas que es importante decirles es que terminaremos un poquito más temprano. Hoy en nuestra última clase también de literatura, lo que ustedes ya veníamos mencionando, ¿recuerdan? Ya se había estado mencionando que ya faltaba muy poco para terminar las clases y esta es la última clase de literatura. La semana pasada, chicos, se dejó acerca de las fábulas. Estábamos leyendo alguna de las fábulas también. Se había dejado como parte de la actividad. Así que el día de hoy vamos a ir continuando con algunos de las especies que se trabajaron también dentro de lo que sería el género narrativo, ¿no? Muy bien, vamos a ir pasando la asistencia de los que están conectados antes de iniciar. Bienvenidos a los que han estado ingresando. Bien, se encuentra conectado Gianmarco Aramayo. Hola, buenos días. Se encuentra por aquí Ronaldo Atoche. Ronaldo Atoche. Ronaldo Atoche, creo que no está. Se encuentra Joan Espinosa. Joan Espinosa no está. Se encuentra Jean-Pierre Hurtado. Jean-Pierre Hurtado no está tampoco. Ayelen Mera. Ayelen Mera tampoco está Ayelen. Carlos Salas. Presente, Miss. Muy bien. Se encuentra por aquí Gema Valverde. Presente, Miss. Muy bien. Elizabeth Vázquez. No está. Y finalmente Matías Vilca. Presente, Miss. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Vuelvo a comentar. La semana pasada se había dejado para ir leyendo algunas fábulas como parte de uno de los últimos aprendizajes que se iban a desarrollar sobre el género narrativo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la novela y la tradición en el Perú. ¿Qué pasa en este caso? La novela estaba directamente relacionada con uno de los autores más importantes. Luego, si es que el tiempo nos ayuda, pues vamos a ir viendo lo de las fábulas y de qué tratan cada una de ellas. Bien, antes de ello, perdón, Gemma. ¿Vamos a copiar? Sí, vamos a ir copiando algunos datos importantes. Yo les voy a ir señalando de todas maneras cuáles son los datos Un más momento, importantes. voy a sacar mi cuaderno. Excelente, bien. Vamos nuevamente pensando el tema que nos toca el día de hoy. El tema que nos toca el día de hoy es acerca de la novela y tradición en el Perú. ¿Qué sucede? También formaban parte de dos géneros literarios muy importantes. Bien, hay que tenerlo en cuenta. Géneros literarios muy importantes. Importantes al punto de tener autores tan predominantes, tan importantes también, que van a ser o van a traer al Perú bastante gloria, lo podemos llamar de esa manera. Al Perú van a traer bastante satisfacción también. ¿Por qué? Porque van a ser dos de los géneros literarios más importantes de nuestro país. Tanto la novela como la tradición. E inclusive la tradición va a ser una de las cosas más llamativas que va a desarrollar el género narrativo, ya que no es muy común de repente encontrar que exista tradiciones en otros países, ¿no? En el Perú es que se va a implementar y va a ser muy importante también. Bien, continuamos entonces. Me indican por favor por allí. Creo que sí, continuamos. Bien,
El mayor representante o el máximo representante de la novela va a ser Mario Vargas Llosa. Entendemos nosotros también que Mario Vargas Llosa es uno de los representantes contemporáneos más importantes del Perú. ¿De acuerdo? Es uno de los más importantes, por no decir el representante a nivel mundial de la literatura en el Perú. Mario Vargas Llosa, líder o máximo representante de la novela, va a vivir algunos hechos importantes y trascendentales en su vida. Así que vamos a ir anotando de repente en algunos guiones algunas de las cosas importantes que él va a ir desarrollando. Dentro de ellas es que nace en Arequipa, el 28 de marzo de 1936. Si nosotros podemos observar de repente un poco la fecha en la que él nace, que es 1936, podemos hacer alusión inclusive que es un poco contemporáneo a lo que nosotros conocemos ahora. Obviamente nosotros estamos en el siglo XXI, él nació en el siglo XX. Sin embargo, es un poquito más cercano a lo que nosotros podemos ir conociendo, ¿no? Él vivió, nace en Arequipa, pero la mayoría del tiempo vivió en Piura y en Lima, en ambos lugares, ¿no? Tuvo mayor eh, predominancia su vida, su infancia en Piura y en Lima, ¿no? Es en Piura donde él empieza su vínculo con la literatura, ¿no? Y va a crear o va a escribir su primera obra de teatro llamada La huida del Inca. A los 16 años, en Piura, va a escribir su primera obra llamada La huida del Inca, que tenía un toque directamente dramático, pues, ¿no? Estaba desarrollado directamente enfocado en el género dramático. Bien, en 1953, ya que él vivía tanto en Piura como en Lima, viajaba de vez en cuando a Piura. Cuando estaba en Lima, decide ingresar a la Universidad Mayor de San Marcos, una de las universidades nacionales más importantes del Perú. En ella, decide iniciar su vínculo con la literatura, pero de manera formal, porque hay que entender que antes pues le gustaba la literatura, pero no necesariamente tenía un vínculo formal, no había estudiado literatura. Es en 1953 que decide iniciar sus estudios en literatura recién, ¿no? Muy bien, ¿qué más? En 1960, un poquito más cercano a los 2000, viaja a Francia donde va a trabajar en una radio y 100% se va a dedicar a la literatura. Después de haber culminado sus estudios en San Marcos, va a dedicarse estrictamente a la literatura, viajando a Francia. Ustedes dicen, Miss, ¿pero qué tiene que ver Francia en todo esto si estaba en Lima? Pues algo que les comentaba con anterioridad y si no les comento, los autores de literatura consideraban que en Europa la literatura sí era muy valorada, ya que el continente europeo es quien da origen a las diferentes corrientes literarias, ¿no? a los diferentes movimientos literarios. Entonces, que él haya viajado a Francia es uno de los logros iniciales más importantes, ¿no? Bien, les voy a dar un minutito para que vayan copiando de repente algunos datos importantes.
Muy bien, continuamos entonces, ¿sí? ¿O todavía nos falta? Me gustaría que me lo vayan confirmando, chicos. Creo que ya estamos. Ya terminamos. Bien, continuamos entonces. Veamos, ¿qué otros aspectos va a desarrollar por allí nuestro amigo Mario Vargas Llosa? Su primer libro de cuentos fue Los Jefes. Hay que recordar que su primera obra escrita fue una obra de teatro llamada La huida del Inca. Sin embargo, su primer libro de cuentos, es decir, su libro narrativo, van a ser Los Jefes, ¿no? Todo esto va a transcurrir todavía cuando él vivía en Francia. Recordemos que él estaba en Francia desarrollando al máximo lo que vendría a ser la literatura, ¿no? Y es allí también, en París, donde va a escribir una de sus obras también más importantes, que es La ciudad y los perros. Esta obra va a ser su primera novela que va a ganar un premio. Entonces, vamos a decir que Francia va a ser un lugar en donde él va a poder desarrollar al máximo su literatura, ¿no? Máximo potencial. ¿Qué más? En 1965 se va a casar con su prima Patricia Llosa. Él había venido ya de una relación de casi 10 años con su tía. Pues Mario Vargas Llosa tiene una vida bastante alborotada, podríamos llamarlo de esta manera, tiene una vida bastante descontrolada. Él se casa, no, él vive un romance con su tía por 10 años. Su tía se llamaba Julia. Después de 10 años se separan, pues no tenían ningún tipo de vínculo cercano. Me refiero a que no hubo ningún tipo de matrimonio, si es que no, si no recuerdo de repente mal, vamos a ver, voy a confirmarlo de todas maneras para que ustedes no digan de repente, para que tengan la información por allí detallada. Después de que él obviamente tiene esta relación tormentosa con su tía que duró aproximadamente 10 años. Sí, correcto, voy a confirmar aquella información. Él se casa a los 18 años con su tía. El matrimonio que va a tener con su tía va a durar aproximadamente 10 años. Después de los 10 años, él Es una decide pregunta. divorciarse de él. Dime, Matías. Se casaron antes de su cumpleaños, ¿no? Sí. Eh, Después de que él se casa con su tía, duran los 10 años, se divorcian, él se enamora de su prima, que viene a ser Patricia Llosa, ¿no? Con la que va a tener ya una familia y con quien va a tener hijos también. Hijos que van a tener el apellido Vargas Llosa al igual que él. Si se dan cuenta, los hijos van a optar y van a también tener directamente el apellido del papá y la mamá, que al final va a terminar siendo muy curioso porque también van a ser Vargas Llosa ellos, ¿no? En 1990, como uno de los datos también importantes, perdón, un paréntesis antes de eso, después de que se casa con su prima, pues la relación ha terminado hace casi 5 años de repente, y él se va a enamorar de otra mujer. Imagínense ustedes, él tuvo una vida bastante alborotada, se va a casar con otra mujer, y esa mujer hasta el día de hoy sigue siendo su compañera, ¿no? Ya adulto, él decidió divorciarse de su esposa, de su prima, y se enamoró de otra mujer. Bien, en 1990 pasa un hecho muy importante y quizás un hecho trascendental en la vida de Mario Vargas Llosa. Él decide postular a la candidatura, él decide postular a ser presidente del Perú por el movimiento Alianza Liberal Frente Democrático Nacional. El Frente Democrático Nacional, liderado obviamente por él, fue derrotado por Fujimori. Fue en los años 90 que Fujimori termina siendo el presidente del Perú, y esto genera en Mario Vargas Llosa un rechazo ya por el país y decide a partir de ello irse a vivir a España y ser nacionalizado español, y sigue desarrollando su literatura fuera del país. Esto después de la derrota frente a Alberto Fujimori. Podemos pensar inclusive que qué hubiera pasado de repente si Mario Vargas Llosa, el Nobel de Literatura, hubiera sido el presidente del Perú. Trae bastante controversia de repente,
quizás hubiera sido totalmente diferente en nuestro país o de repente no. Pero bueno, ahí va a quedar a la imaginación de todos aquellos que vieron o formaron parte de la candidatura de repente por ahí, Mario Vargas Llosa. Bien, entonces después de haber regresado, después de haberse alejado de la política, después de haber perdido de repente con Fujimori, viaja a España, se nacionaliza español y sigue trabajando lo que es su literatura, ¿no? Y es ahí donde va a escribir un libro autobiográfico conocido como El pez en el agua, ¿no? Este libro va a contar la parte de su vida, de su infancia y también de su postulación a la presidencia del Perú. Bien, correcto, un minuto para que puedan ir copiando de repente algunos datos. Oye, ya copié todo lo que está resaltado, pero no sé si copiar ese de Fredem y eso. Podrías añadir que fue derrotado por Fujimori. Es uno de los datos importantes en la vida también de Vargas Llosa. ¿Por qué? Porque a partir de ello es que él decide alejarse de la política. Nuevamente, después de ello, él ya no vuelve a inmiscuirse en la política, él ya siente bastante rechazo por ella. Así que de repente por ahí, ese es un dato importante que anotar. Un minuto. Mientras tanto vamos recordando, chicos, que a las 9:15 va a iniciar la actividad que va a dar inicio a este nuevo mes. Imagínense ustedes qué rápido ha pasado todo, ya estamos en diciembre, ya a puertas de las celebraciones que van a concluir el año. Entonces, 9:15, vamos a continuar con la actividad, así Estoy que, copiando lo último, entonces volvió a la literatura. ok, excelente, igual para los demás. Podemos por allí iniciar con terminando de copiar esta otra parte acerca de Vargas Llosa. Luego vamos a ver algunas características que él tenía en sus obras. Es una pregunta, ¿la próxima clase de literatura no va a ser la última? Esta es la última clase de literatura. La próxima clase es de RV y es la última. Correcto, ya sabemos que es intercalada nuestras clases, así que hoy es nuestra última clase de literatura. Vamos a conocer un poco acerca de dos autores muy importantes con respecto a lo que es el Perú y su vínculo con este arte de escribir. Otra de las cosas es que no se están dejando actividades, lógicamente. Solamente vamos a dejar como último recurso el que podamos aprender un poco más del tema, conozcamos acerca del tema y además de ello que lo podamos repasar para el examen. Y en el examen también van a venir de los cuentos, las tradiciones que usted nos ha dejado. Claro, lo que han venido leyendo de repente vamos a ir desarrollando un poco de ello. Así que es importantísimo, muchachos, que hayamos leído y si no, pues que ahora lo podamos hacer. No hay ningún tipo de problema si es que aún no lo hemos leído algunos, pero de repente va a venir en el examen. Se va a detallar de repente también qué partes del examen van a venir para que ustedes, o qué temas para que ustedes no se desesperen por ello. Así que se les va a ir indicando también.
Muy bien, continuamos entonces, Una chicos. pregunta. Me hizo una Dime, pregunta. Matías. ¿Cómo se dice? Sí, a las 9:15 voy a iniciar esa transmisión que está diciendo. ¿A qué hora va a terminar la clase? 9:10 máximo. Bien, continuamos. ¿Qué características va a cultivar Mario Vargas Llosa en su literatura? Primero es que va a traer nuevas técnicas narrativas. Dentro de las técnicas narrativas va a haber quizás algo más vanguardista, algo más llevado a temas más novedosos, ¿no? Inclusive dentro de los temas novedosos que va a desarrollar Vargas Llosa va a ser el trabajar a partir de lo que el personaje quiere decir, ¿no? Cómo es que el personaje va a ir viviendo varias circunstancias. Y eso va a ser muy desarrollado dentro de las obras literarias de Vargas Llosa. Otra importante característica es los saltos del tiempo, llamados los flashbacks, ¿no? Él va a trabajar mucho lo que son los flashbacks al punto de llegar a enredar al lector cuando empieza a leer alguna de sus obras, ¿no? Va a girar mucho en torno a algún tema, va a ir y regresar en el tiempo y puede generar un toque de confusión de repente, sin embargo eso va a ser llamativo dentro de esta temporada, ¿no? Muchos de los autores que también están dentro de esta temporada van a trabajar muchísimo lo que es el cambio de tiempos, ¿no? Pueden estar hablando acerca de algo que está pasando ahora y regresar a 20 años atrás, ¿no? Entonces eso es algo que van a desarrollar mucho los autores. Otra de las cosas que va a desarrollar mucho Vargas Llosa es el uso de las jergas de acuerdo al contexto en el que se encuentra. Van a haber jergas predominantes de un ambiente específico. Y allí se va a vincular mucho con la característica número 7, en un lenguaje coloquial y soez. Cuando hablamos de coloquial y soez es que va a tener un lenguaje cercano a las personas que van a leer, pero también va a ser un lenguaje bastante vulgar. ¿Por qué? Porque en el contexto en el que él se va a encontrar, donde se van a desarrollar las historias, van a ser contextos de repente de colegios militares de hombres, va a haber de repente algunos toques sexuales que van a desarrollar los varones a temprana edad, va a haber también algunos seudónimos que van a tener también bastantes toques un poco toscos, ¿no? Que se trabajaban entre hombres de repente en este contexto, ¿no? Hay que tener en cuenta que Vargas Llosa va a estudiar en un colegio militar, el Colegio Militar Leoncio Prado, un colegio de hombres, ¿no? Este colegio estaba acostumbrado a tener de repente en sus filas a varones bastante crueles, varones bastante de repente vulgares, entonces esta información de este contexto Vargas Llosa lo va a colocar o lo va a explicar también en parte de alguna de sus obras, ¿no? ¿Qué más? También va a estar muy centrado en la parte de la capital, se va a desarrollar mucho las historias de Vargas Llosa en Lima, pues, ¿no? Pues la mayoría de su vida se ha transcurrido en este tema, ¿no? En este lugar también. Otra de las características es que Vargas Llosa va a desarrollar mucho lo que es temas de política. Él va a cuestionar mucho la política del país y seguramente por el rechazo y por haber perdido las elecciones, ¿no? En una temporada. Él va a tener un rechazo por la política, pero de igual manera va a hablar de ella, ¿no? En una de sus obras importantes llamada Conversación en la Catedral. Conversación en la Catedral es una obra que, si bien es cierto, el nombre no nos acerca ni siquiera a lo que trata de repente, pero la catedral viene a ser un bar. Este bar va a ser bastante, ¿cómo le podemos decir? Va a ser un bar bastante popular donde van a diferentes tipos de personalidades y allí es donde van a ir conversando, donde se va a tratar toda la trama, la conversación acerca de la política en el Perú, ¿no? Entonces, también predominan dentro de las características de Vargas Llosa el uso de temas políticos, ¿no? Finalmente, también va a trabajar mucho la personalidad de los personajes. Cada personaje va a tener un objetivo o va a tener prácticamente una finalidad dentro de la historia. Cada uno de ellos va a desempeñar alguna función
que va a generar de alguna manera que nosotros podamos de repente relacionarnos con el protagonista, podamos entender un poco lo que él siente. Entonces, Vargas Llosa también va a desarrollar mucho la parte interna de cada uno de sus personajes, ¿no? Muy bien, podemos ir copiando de repente. Muy bien. Espera, ya estoy copiando Sí, las 6. sí, no te preocupes, no te preocupes. Todavía no vamos a pasar. Pueden seguir copiando. Bien, otra de las cosas que es importante tener en cuenta en Mario Vargas Llosa es que él va a obtener varios premios e inclusive hace un año, puede ser el año 2019, si es que no me equivoco y la memoria no me falla, se creó dentro de la FIL, que es la FIL, la Feria Internacional del Libro, un homenaje a Mario Vargas Llosa. ¿Por qué un homenaje a Mario Vargas Llosa? Porque Vargas Llosa, además de ser un representante importante contemporáneo de la literatura en nuestro país, ha sido el autor más importante también porque por la cantidad de obras que él ha escrito en tan poco tiempo, y es por eso es que se le hizo un homenaje a Vargas Llosa dentro de la FIL, pues, ¿no? No solamente por ser el premio Nobel de literatura peruano, sino también por la cantidad de libros que él ha escrito, específicamente 639 libros. Y ya lo que llama mucho la atención acerca de él es que cómo pudo haber creado tantos textos de repente en tan poco tiempo. Eso es algo que también llama muchísimo la atención de, eh, de muchos literatos, ¿no? Mario Vargas Llosa también tiene mucha predominancia por la cantidad de títulos que ha escrito en tan poco tiempo. Esto quiere decir que a lo largo de su vida ha venido escribiendo de 2 a 3 obras en el año, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con que la mayoría de sus obras tienden a ser obras bastante extensas, entre 300 a 400 páginas. Sin embargo, no todas sus obras son igual de imponentes, pues, ¿no? Ustedes saben que es mucho más importante la calidad que la cantidad, y a veces Mario Vargas Llosa es allí donde ha venido un poco flaqueando con respecto al contenido, ¿no? Hay obras que son muy importantes como las principales o las del inicio, pero mientras fue avanzando el tiempo hay otras obras que no tienen tanta predominancia o popularidad, ¿no? Así que también hay que tener en cuenta ello. En la FIL se realizó una línea del tiempo de las obras que él fue creando y prácticamente todos los años había alguna obra que él iba a ir creando, ¿no? Todos los años. Él probablemente ahora esté escribiendo alguna obra y en algún momento va a aparecer alguna de sus obras, pero por eso era muy predominante Vargas Llosa, ¿no? Bien, continuamos entonces, como para finalizar con la historia, con la parte de Vargas Llosa. Vargas Llosa va a ganar el Premio Nobel de Literatura en el 2010 con una de sus obras más importantes llamada Los Cachorros.
Los cachorros van a ser el inicio del auge de Mario Vargas Llosa en la literatura universal, ¿no? Los cachorros, dime, Matías. ¿Cómo se dice? Eso, lo que estoy diciendo ahorita, es necesario copiar. De repente la parte del premio Nobel, tener en cuenta en qué año. Lo ponemos en características. Claro, o pueden poner simplemente que un apartado, gana Mario Vargas Llosa el premio Premios. Nobel. Voy a Claro, poner premios. gana el premio Nobel de Literatura en el 2010, el premio más importante para un literato, o para cualquier tipo de personaje. El premio Nobel es el más importante y él va a ganar el premio Nobel con la obra Los Cachorros. Los Cachorros, a pesar de no ser una novela tan extensa a comparación de otras, porque fue una novela corta, se cuenta la historia de un estudiante, ¿no? Y va a ser el inicio, como les digo, del auge de Vargas Llosa en la literatura universal, ¿no? Cuentan la historia de específicamente un estudiante que llega a un colegio y cómo van a ir pasando él va a pasar algunas vicisitudes, de repente algunas dificultades con su grupo de amigos. Específicamente era un grupo de 5 amigos inseparables que iban a ir desarrollando diferentes situaciones, ¿no? E inclusive van a contar acerca de cómo es que ellos, a medida que pasó el tiempo, qué pasó con ellos, ¿no? Cómo transcurrió su vida, cuál fue el futuro de ellos, ¿no? Entonces, básicamente de eso va a tratar la obra Los Cachorros, ¿no? Siempre relacionado, o la mayoría de las obras importantes de Vargas Llosa, estaba relacionado a la vida de estudiantes, ¿no? Y muchos de ellos están basados en hechos reales, ¿no? Situaciones que le pasaron a él, o de repente situaciones de las que él fue testigo, ¿no? Entonces, allí terminaríamos con quien sería nuestro máximo representante contemporáneo, es decir, en la actualidad de literatura. Después de haber hablado acerca de la novela, vamos a trabajar la tradición. La tradición no fue una de las especies o una de las producciones literarias trabajadas a nivel mundial, sino más bien fue una producción literaria enfocada directamente en el Perú. El máximo representante fue Ricardo Palma Soriano. Ricardo Palma fue quien instauró la tradición peruana, pero esto surgió a partir de una corriente que fue el romanticismo. Él formó parte de la parte romántica de nuestro país. Y el romanticismo no tiene solamente que ver con el tema amoroso de sí, dos personas se unen sus vidas, se van a casar y van a tener hijos. No. El romanticismo en realidad surge como un amor en primera instancia a la patria, ¿no? Un amor a tu país. Y es así que Ricardo Palma opta por trabajar la tradición en donde va a enfocar sucesos directamente relacionados al Perú, personajes directamente relacionados al Perú. Entonces eso es lo que lo va a hacer muchísimo más importante y por eso va a ser el único representante, por no decir el instaurador de la tradición peruana, Ricardo Palma Soriano. Bien, ¿qué características, cuál es la biografía, qué cosas importantes podemos destacar de Ricardo Palma? Lo siguiente. Bien, Ricardo Palma va a nacer el 7 de febrero en Lima. Va a ser limeño definitivamente por tradición. Va a ser de una familia económicamente hablando estable. Sus padres van a ser Pedro Palma y Guillermina Soriano. Él también va a estudiar en la Universidad Nacional de San Marcos, pero no literatura. Va a estudiar Derecho, bueno, leyes, ¿no? En inicio se le conocía como leyes. Va a estudiar Derecho. Muchos de los autores han estudiado Derecho como parte fundamental también de su crecimiento como personas, conocer de repente algunos aspectos para combatir, para contraponerse de repente a situaciones adversas. Deciden muchos de los autores estudiar Derecho. Desde muy joven le gustó mucho la poesía y escribir un poco de narrativa como cuentos. Esto lo llevó a de repente desarrollarse un poco más en el ámbito periodístico. Terminó siendo un periodista. Esto es algo bastante llamativo en Ricardo Palma, ¿no? Termina siendo un periodista. En 1872 va a publicar su primera parte de las llamadas tradiciones peruanas, que ustedes han leído algunas de ellas. Hay diversas tradiciones. Una de repente
más pícara que otra, pero al final van a ser costumbres de repente que se van a desarrollar en una época, directamente una época colonial en nuestro país, y es él el que se va a encargar de una u otra manera de traer a colación o recordar sucesos bastante llamativos, ¿no? Va a traer algunos relatos y también va a traer dos aspectos, de repente relatos relacionados al Imperio Incaico y también a la época colonial. Bien, van a haber algunos autores, van a haber algunos personajes dentro de las tradiciones que son muy comunes, como aquella vez que me quedé conversando con Matías y le comentaba acerca de Alricón Quinta Calzón, que el autor, que básicamente el niño de quien se hacía referencia en esa tradición era Luna Pizarro, ¿no? Francisco de Luna Pizarro, quien posteriormente va a terminar siendo uno de los sacerdotes más importantes de nuestro país. Francisco Javier de Luna Pizarro. Quizás alguno de ustedes ha escuchado de él y si no, puede preguntarle a alguno de sus padres y van a saber que es uno de los personajes, un personaje importante en la época colonial, ¿no? Entonces, muchas de las tradiciones que desarrolla Palma van a ser directamente relacionados a algunos personajes. Hablan acerca también de Santa Rosa de Lima, un personaje icónico para la Iglesia Católica. Entonces, él decide instaurar estas tradiciones para relacionar a los miembros del país con las costumbres y que no olviden de repente algunos sucesos. Y él trabajaba estos sucesos de manera pícara, pues, ¿no? De repente con un son, de repente con un humor que iba a llamar la atención de los lectores, ¿no? Una temática totalmente diferente. ¿Qué más es importante saber? Quiero saber si terminaron de copiar la primera parte. ¿Todavía no? No. Ya, no se preocupen, vamos a dar un minutito. Importante tener en cuenta también que Ricardo Palma va a tener varios trabajos, que ahora vamos a ir viendo. Va a tener varios trabajos y va a participar de sucesos también bien, bien importantes y de repente muy poco comunes en literatos, ¿no? Ahora vamos a ir viendo, así que podemos ir copiando esta primera parte. Muy bien, me indican cómo vamos. Mejor, bien, vamos a la segunda parte, quizás como para ir avanzando acerca de Palma. Bien, aquí vienen las partes importantes acerca de Ricardo Palma, ¿no? Él va a luchar durante la guerra contra Chile, pues, ¿no? Pero luchar desde otra tribuna, pues, ¿no? Él va a ser el corresponsal
de algunos diarios. Como va a ser periodista, él va a cubrir, de repente, lo podemos llamar así, la nota directamente relacionada a la guerra contra Chile. Y él va a darle información a medios extranjeros acerca de la lucha que existía entre el Perú y Chile, ¿no? Esto va a generar que los chilenos, de repente por la información brindada por Ricardo Palma, como finalidad, como venganza a lo que él de repente dio a conocer a algunos medios extranjeros, deciden incendiar su casa. Y una de las cosas que tenía Ricardo Palma es que él tenía una biblioteca inmensa. Él había sido un coleccionista de libros originales. Él había creado de repente su propia biblioteca al punto de querer obtener de repente los libros directamente enviados por los autores. Él tenía mucho vínculo, él era muy famoso a nivel internacional, a nivel mundial era famoso, tenía algunos allegados y por ello tenía algunos libros de repente de estos allegados y en su casa tenía una biblioteca pues bastante surtida. De venganza, los chilenos que formaron parte de la batalla deciden incendiar su casa y eliminar toda su biblioteca, lógicamente, ¿no? Él, en ese proceso, decide, pues, empezarse a contactar con varios de sus amigos que tenían obras importantes, bastantes autores de literatura, también de política, algunas artes. Decide comunicarse con ellos e ir pidiéndoles que le vayan mandando algunas copias o de repente obras originales, ¿no? Para volver a crear su biblioteca, ¿no? Para volver a restaurarla. Y es por eso que más adelante va a tener el seudónimo de El Bibliotecario Mendigo. ¿Por qué? Porque él se va a encargar de ir pidiendo a todos sus amigos, a todos los personajes que conocía, diferentes tipos de libros y va a terminar obteniendo casi el triple de la cantidad de libros que tenía en su biblioteca, ¿no? Entonces, a partir de esta situación que le pasó a Ricardo Palma, también fue director de la Biblioteca Nacional. Estaba bastante relacionado con lo que era el Perú y muchas de las cosas que hacían que el Perú se desarrolle para él era la literatura, ¿no? Y por eso terminó siendo director de la Biblioteca Nacional por muchísimos años, ¿no? Finalmente va a fallecer en Miraflores el 6 de octubre de 1919. Su vida transcurrió directamente en Lima, limeño acérrimo, todo estuvo vinculado directamente a lo que sería específicamente Lima, ¿no? Y cuál era la importancia también que tenía por allí Ricardo Palma, el vínculo que tenía por relacionar al país con los individuos de ella, ¿no? Y esto a través de la literatura. ¿Cuál es la obra más importante de repente que va a trabajar por allí Ricardo Palma? Quiero saber si terminamos de copiar ya, si no, pues no, Sí, no hay problema. terminemos. Correcto. Un momentito. Listo, no te preocupes, vamos a dar un minuto mientras vamos por ahí. Mientras vamos por allí de repente copiando, se dan cuenta cuál fue la vida un poquito agitada de Ricardo Palma. Fue una vida un poquito agitada con las cosas que le pasaron. Sin embargo, fue uno de los más predominantes en esta temporada, ¿no? Tanto en el romanticismo como en la instauración, puede ser definitivamente de lo que sería la tradición en el Perú, ¿no? Mire, Excelente. La obra más importante fue de Ricardo Palma, una tradición, Don Dimas de la Tijereta. Don Dimas de la Tijereta va a ser una comedia trabajada dentro de las tradiciones peruanas, ¿no? Hablaban acerca de un viejito que era un poquito tacaño en la época virreinal, que fue rechazado por una joven, puesto que él era anciano. Entonces él decide hacer un pacto con el diablo y decide vender su almilla
al diablo. Sin embargo, ¿qué pasa? La almilla para el diablo no necesariamente era, ¿cómo les puedo decir? En la época colonial el término almilla se le conocía a la parte, claro, a la ropa interior de los hombres. En la época virreinal se le conocía como almilla. Entonces, don Dimas vivía atormentado porque él había hecho un pacto con el diablo y él de alguna manera se iba a llevar su almilla, ¿no? Pensando que se iba a llevar su alma y que él iba a ser de repente llevado al infierno. Sin embargo, el diablo obviamente hizo alusión al término almilla como la ropa interior del hombre y terminó robándole definitivamente la almilla. Y nunca pues el viejo don Dimas pudo enamorar de alguna u otra manera a la jovencita, ¿no? Quien tenía por nombre Asunción. Nunca llega a enamorar a Asunción porque, como les digo, como él era viejito y también era un viejo un poquito tacaño, pues una jovencita, una mozuela, nunca se iba a enamorar de un adulto. Bueno, no en estas temporadas. De repente en la actualidad puede ser, pero en esas temporadas no era muy común, de repente en la época virreinal. Entonces, como les digo, don Dimas decide pedirle ayuda al diablo para que pueda conquistarla, que él la ayude a conquistarla y él lo que haría como para retribuir el que él pueda ayudarlo a conquistar es darle su almilla, ¿no? Sin embargo, el diablo, al escuchar el término almilla, hechiza a la señorita, quien termina aceptando de repente a don Dimas como parte de, como si fuese su novio. Después de 3 años, pues regresa el diablo en busca de la almilla de don Dimas y es allí donde existe una confusión, pues don Dimas está preocupado porque piensa que se van a llevar su alma y al final el amor que tiene con Asunción se va a terminar. Sin embargo, el diablo lo va a tomar totalmente literal y al momento de pedirle de repente su almilla, don Dimas le va a decir, bueno, cuando yo te dije que te iba a entregar mi almilla, no estaba hablando de mi alma, sino estaba hablando de mi parte de mis calzoncillos. Entonces empieza a tener un conflicto con el diablo porque el diablo asumía que, bueno, al hacer lo que él le había pedido le iba a dar su alma y iba a ser uno más que iba a estar dentro de iba a ser uno de sus súbditos. Sin embargo, don Dimas, en su preocupación y también asustado, le dice que no. Cuando él decía almilla, hacía referencia a su calzoncillo, ¿no? Y lo que pasa con el diablo es que decide llevar a don Dimas a un juicio en el infierno porque había quedado en un trato, supuestamente, ¿no? Y dentro del juicio en el infierno es que don Dimas termina ganando el juicio porque tenía razón, él le dijo que le iba a dar una almilla, pero es allí donde el diablo, es ahí que el diablo pues entiende que en realidad nunca le había mentido, que sí había dicho que le iba a dar la almilla, le llega a dar la almilla, es decir, le llega a dar el calzoncillo al diablo, y ¿qué pasa? El diablo de la molestia termina dejándolo libre, pero además de dejarlo libre, le da la vida, le vuelve a entregar la vida a don Dimas, y lo que hace es quitarle el hechizo a Asunción y al final ella termina siendo monja. Ella ya no quiere volver a tener ningún tipo de relación porque a ella no le interesaba tener relaciones sentimentales, sino más bien convertir o entregar su vida a Dios, ¿no? Entonces la historia es bastante curiosa, bastante de repente picaresca, cómo es que él, don Dimas y el diablo entran en un conflicto porque no entendían bien qué es lo que estaban entregando, pues, ¿no? Y en el caso del diablo no sabía qué estaba recibiendo, ¿no? Entonces también don Dimas va a ser una de las tradiciones bastante utilizadas por Ricardo Palma y una de las más importantes también. Muy bien, ok chicos, vamos a iniciar el examen. El examen está muy sencillo. Esta ocasión he decidido trabajar un poco más de preguntas cerradas para solamente marcar y por allí solamente hay una para completar, me parece. Así que tengo una duda.
Dime, Eso de lo Matías. que acaba de poner, yo también he puesto de Ricardo Palma que su obra Don Dimas la tigreta fue la más importante. Está bien, ¿no? Claro, y podrías poner de qué trata un poco, quizás acerca de un señor que quiere enamorar a una jovencita y hace un pacto con el diablo, pues, ¿no? Puede ser parte de la información que puedes obtener o puedes colocar sobre Don Dimas. Bien, vamos iniciando, chicos, con el examen. Como les digo, va a ser un examen bastante rápido, va a ser un examen sencillo de realizar. Van a haber algunos datos precisos de repente que tenemos que haberlos de repente anotado. Algunos datos que tienen que ver con el tema. Algunos datos curiosos. Así que podemos iniciar con el examen. Va a estar en la parte de cursos, va a estar en la parte de novela y tradición peruana. Podemos ya iniciar con el examen.
Es ahorita que me pongo a pensar, ese viejo de Don Tijeretas era bien astuto. Sí, bastante astuto. O sea, Primero, le dieron a lo que ver, él dime. quería, o sea, le dieron lo que él quería, pero él no cumplió su trato. Bueno, no lo dijo, pero se sobreentendía más o menos. Claro, fue astuto, pero también un poco temeroso, porque cuando ya se disponía el diablo a cobrarse lo que él había prometido, él empieza a decir que hacía referencia a otra cosa, ¿no? Entonces, bastante astuto también por esa parte. Miss, Dime, Gianmarco. Miss disculpe, Miss, donde dice de qué trata Don Dimas de la tijereta, ¿tienes que poner toda la historia o como la sinopsis? Claro, podrías colocar la sinopsis Pero de sí, lo que he pero sí, mencionado. A pero mí si yo estoy también, explicándolo, si yo estoy, o sea, ¿correcto? yo estoy, por ejemplo, yo estoy ahorita contando toda la historia, ¿también cuenta? O Sí, claro que sí, claro que sí. Si es que los tenemos de repente entonces, más presente toda la historia, podemos colocar la historia o de repente nos acordamos de la sinopsis, eh, también no habría ningún problema. Bien, los que hayan terminado, pues pueden aprovechar y vamos escuchando de repente acerca de alguna fábula que haya leído y me comenta de repente un resumen de esta. Y a mí sí ya terminé. A ver, Matías, cuéntame, ¿qué fábula leíste y cuál de ellas quieres contarme? Las leí todas, pero pues la que más, o sea, la que más logré entender o sea, no lo vi en el PDF porque lo busqué en internet porque, no sé, me daba descargar el archivo y pasar un montón de hojas, pues lo busqué en internet. Y pues la que más entendí fue la del Congreso de los Ratones.
A ver, Bueno, pues cuéntame. se trata de que pues un grupo de ratones vivían en una despensa y pues el grupo de ratones tenían miedo a salir porque en esa casa vivía un gato y tenían miedo. Entonces, como un día el ratón, como el general, ¿no? Llamó a todos los ratones a como así, como una charla, por decirlo así, y estaban proponiendo ideas para salir, porque como que tipo ellos ya tenían hambre y necesitaban salir, solo que por el gato no podían. Entonces, pues propusieron una idea de que era ponerle un cascabel ¿cómo se dice? Al gato para ellos poder salir y saber en qué momento está cerca o está lejos, porque como el cascabel lo ponen y suena al momento de caminar, pues al menos ellos iban a poder guiar por eso. Entonces todos dijeron que estaban de acuerdo con esa idea. Y al final preguntaron, entonces ya tenemos la idea. ¿Y ahora quién le va a poner? El cascabel al gato. Y bueno, pues como que nadie le quiso poner y tipo la idea se fue a la basura porque en ningún momento la llegaron a concretar. Muy bien, Matías, muchas gracias por la historia. Y bastante breve como para poder directamente relacionarlo con lo que estamos nosotros viendo ahora. Me parece excelente. Lo relacionamos automáticamente con algo súper breve, por ejemplo. Eso es lo importante de las, por ejemplo, de las fábulas, ¿no? Son breves, se trabajan a partir de algunos animales, de repente como personajes principales, y también tienen información definitivamente breve. Pero algo que tienen las fábulas son algunas enseñanzas, Matías. ¿Qué encontraste dentro de las enseñanzas? ¿O te acuerdas de repente cuál era la enseñanza? De que es prácticamente con lo que como lo que he dicho el último, o sea, es más fácil pues dar ideas, o sea, pensar que hacerlas. Ok, algunas personas dicen muchas cosas, pero no realizan los hechos, algo No así, lo ¿no? terminan, o sea, lo hablan, pero no lo hacen. Correcto, muy bien. ¿Alguien más de repente ha leído alguna fábula? Yo mis, A ver, Gema, te escucho. es que mi hermana está llorando. A ver, no te preocupes, te escuchamos igual. Te voy a hablar del camello y la pulga. ¿Ya? De una vez una pulga estaba viajando eh, sobre el camello. Y la pulga le decía que era más importante y mejor que el camello. Después de un rato, el camello estaba cansado y la pulga se bajó del camello y le dijo, amigo, soy muy compasivo y por eso mejor me bajo. Y el camello le dijo, eso no me sirve de nada, ya que tu peso no aumenta ni bajan nada la carga. Y pues creo que la moraleja, por así decirlo, es que no te debes creer mejor que una persona o algo así, que este, espérame, no te debes creer mejor que una persona, no debes hacer sentir a una persona menos o algo así. Ok, ok, muchas gracias, Gema, también. Es correcto el que podamos participar de repente, es correcto el que podamos haber leído de repente estas fábulas y que hayamos sacado también parte de las enseñanzas, ok. Según lo que he entendido de Gema, hace referencia a dos personajes, la pulga se creía importante, pero al final el camello le hizo evidencia de que aunque ella esté o no sobre él, pues no cambiaba nada, ¿no? Todo seguía siendo igual. Entonces ninguna persona es de repente más o menos importante que otra, ¿no? Muy bien, muchas gracias Gema por la participación. ¿Alguien más para finalizar quizá? ¿Ha leído alguna otra fábula o lo tiene por allí en cuenta? Yo he leído las 4. Gianmarco, elige una de repente que no sea ni la que dijo Matías ni la que dijo Gema. Puede ser los dos amigos y el oso. Genial, cuéntame acerca de ellos. Bueno, trata de que dos amigos estaban yendo por un bosque y se les apareció un oso. Uno de ellos se
se ocultó en los árboles y dejó al otro. Entonces el que se quedó fingió ser el muerto y, ¿cómo se llama? Y el oso, como no comía cadáveres, se creyó, digamos, se creyó lo que había hecho el otro amigo que se quedó solo y se fue el oso y el amigo que se había escondido, ¿cómo se llama? Le dijo que parece que el oso le hubiera dicho algo. Y él le dijo que sí, parece que sí le ha dicho algo, que era que las verdaderas amistades siempre están en las buenas y las malas. Y de eso se trata. muy bien, correcto. Es una fábula de repente relacionada mucho al vínculo que existen entre los amigos, ¿no? Y cuán importantes son los amigos para nosotros. Importante que podamos cultivar una amistad que pueda durar de repente por muchos años. Mis amigas del colegio todavía siguen siendo mis amigas y probablemente mis mejores amigas. Una de ellas es mi mejor amiga desde que estoy en el colegio. Entonces, importantísimo poder cultivar de repente algunas amistades que se consoliden. Y eso tiene que ver mucho con nosotros también, ¿no? Qué tanto nosotros nos relacionamos, qué tanto nosotros somos leales con nuestros amigos. No hablo de leales de, ay, ya, no he hecho mi tarea, él me va a ayudar. No hablo de ese tipo de lealtad. Hablo de apoyar a un amigo en diferentes circunstancias, diferentes situaciones, buenas o malas, ¿no? Entonces, importante también este tipo de fábulas porque nos ayudan a ser un poquito más conscientes y a poder cultivar mejor nuestras amistades. Muy bien, chicos, por el chat les estoy dejando nuevamente el enlace para el en vivo que va a tener el colegio en unos minutos. Que tengan una excelente mañana, chicos. Se acabó literatura, se acaba ya la próxima semana las clases. Están por ahí un poco contentos, otros un poquito tristes, espero que sí. Espero poder verlos el próximo año. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase, por favor. Sigan igual cultivando el leer, la lectura, que es muy importante. Y además el poder ser un salón que en ámbitos generales es muy responsable. Sigan con eso, chicos. Bien, nos vemos, que tengan una excelente mañana. Nos vemos después en la transmisión. Chao, Hasta Miss. luego, cuídense. También cuídese. Chao, Miss, cuídense.